Buenas tardes. Vamos a comenzar con el estudio que habíamos iniciado acerca de Romanos. Habíamos estado estudiando, ¿verdad? En el capítulo 1, ¿verdad? La presentación del apóstol Pablo y el deseo de ir a Roma, dado a conocer a los romanos, ¿verdad? Y el resumen del evangelio que iba a presentar. También empezamos el tema que el apóstol Pablo está desarrollando acerca de que todos hemos pecado. Y hablábamos, ¿verdad?, del versículo 1, del capítulo 1, el versículo 18 al 32, ¿verdad? Cómo los gentiles conocen a Dios, pero lo rechazan. Y en esa ocasión vimos como una parte central, la parte de la escritura donde nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. O sea, no hay modo de rechazar la presencia de un Dios, de el único Dios. Todo nos muestra que hay un diseñador. Y entonces comenzamos con el segundo punto que el apóstol Pablo iba a utilizar para mostrar que todos hemos pecado. Y entonces nos enseña cómo los judíos tienen la ley de Dios, pero no viven la justicia de Dios. Todo esto ha tenido un propósito y más adelante el apóstol Pablo nos va a aclarar acerca de eso. Pero en capítulo 2, del versículo 1 al 29, el apóstol Pablo nos va a explicar cómo los judíos tienen la ley de Dios, pero han sido injustos en cuanto a ella. No han sido justos, ¿verdad?, delante de Dios. No viven la justicia del Señor. Y habíamos comenzado a hablar, ¿verdad?, de que somos inexcusables, ¿verdad? Todos nosotros, ¿verdad? Quien sea, quien quiera que sea, ¿verdad? Cuando estamos juzgando el pecado de otra gente sin mirar lo que nosotros cometemos de pecado. Así es de que el apóstol aclara, ¿verdad?, que Dios es imparcial. Dios va a juzgar a todos por igual, a los judíos primeramente y a nosotros los gentiles también. Y el resultado de lo que el apóstol Pablo está hablando acerca de el pecado, de vivir en él, de hacer juicio y no vivirlo y todo eso, ¿verdad? En el versículo 5 dice el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nosotros no aprendemos a vivir la santidad a la que el Señor nos ha llamado, dice el Señor: sean justos porque yo soy justo. Los hijos de Dios somos semejantes a Dios y entendemos la lucha, las batallas que debemos de presentar para vivir en la santidad a la que el Señor nos ha llamado, pero también entendemos que nos lo demanda porque podemos cuando menos caminar cercanos a la santidad a la que Él nos ha llamado. Pero el Señor, el apóstol Pablo nos menciona las recompensas o los castigos que va a haber por no vivir conforme la palabra del Señor. El versículo dice, ¿verdad? Vida eterna. El versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Las advertencias, ¿verdad?, y las bendiciones que podemos experimentar cada uno de nosotros dependiendo de la decisión que nosotros tomamos para seguir. Y luego el apóstol dice: porque no hay acepción de personas para con Dios.
Todos estamos bajo la misma medida, todos estamos bajo la misma regla. En el juicio de Dios no hay corrupción. El juicio de Dios es pura verdad, es verdad de Dios, no es verdad del hombre. Es conforme Dios, la verdad a la que el Señor nos ha llamado. Así es de que no hay acepción de personas. Todos vamos a tener que presentarnos ante la presencia del Señor. Y dice la escritura, ¿verdad? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Este es un tema que empieza el apóstol Pablo a trabajar, ¿verdad? Con todos los lectores, ¿verdad? Para que examinemos cuál es nuestra postura. Los que sin ley han pecado, sin ley van a ser, van a perecer. Los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿verdad? Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este se me hace que es un juicio que se extiende aún más a las vidas de cada uno de nosotros, especialmente de los creyentes. Porque ahora conocemos la ley de Dios, ahora conocemos la voluntad de Dios. Los que estamos viviendo la fe en Cristo, hemos entendido que somos nosotros parte de un nuevo pacto. Este nuevo pacto no desecha al antiguo pacto. Este nuevo pacto es grabar la ley de Dios, la voluntad de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Debemos de vivir el bien que el Señor espera que vivamos cada uno de nosotros, porque el Señor nos lo está indicando en nuestro ser interior y nuestro corazón lo anhela y se deleita en vivirlo. No necesitamos tener tablas de reglamentos en las paredes, ni de nuestras casas, ni de nuestro templo, ni de ningún otro lugar. Necesitamos tenerlo grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. La voluntad de Dios debe de estar viva, real, dentro de cada uno de nosotros. Y si nosotros conocemos la voluntad de Dios, los que vivimos en la fe que el Nuevo Testamento nos está, a la que nos está llevando, ¿verdad? Necesitamos tener grabado la voluntad de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. La otra vez veíamos en la escuela dominical cómo el Señor Jesús fue tentado por Satanás y cómo el Señor respondía con la misma palabra del Señor. Y cómo Satanás lo tentaba con la palabra también. Es muy importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, porque así vamos a conocer su voluntad. El Señor dice por ahí en el libro de Juan, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a conocer su verdad. Y cuando nosotros conozcamos la verdad del Señor, la verdad de Dios, entonces nosotros vamos a ser libres. Y al principio de esto, el Señor dice, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, un requisito, una condición para estar en los caminos del Señor es permanecer en su palabra. Y cuando la palabra de Dios habla de permanecer en ella, habla de vivirla, de tenerla dentro de nosotros, de expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestros gustos a través de ella. Que lo vivamos conforme el Señor nos lo está pidiendo. Y si por esa ley que nosotros entendemos que vivimos, si por la voluntad de Dios que nosotros entendemos que vivimos, pecamos, por esa misma ley que conocemos, vamos a ser juzgados.
Los que, los que no conocen a Cristo, los que no saben del Señor, por lo que no saben, van a ser juzgados, porque por naturaleza el Señor nos ha dado una moral, una manera de entender qué es bueno y qué es malo. No necesitamos ser cristianos para saber que asesinar está mal. No necesitamos ser cristianos en el mundo entero. No se necesita ser cristiano para saber que agarrar lo que no es suyo es un robo. No se necesita ser cristiano para saber que tomar a la mujer de tu prójimo es malo. Y todo lo que nosotros vivimos, porque ahora lo sabemos, ¿verdad? Ahora lo conocemos, que el Señor ha dado ese código de conducta para que nosotros aprendamos a vivir en santidad. Ahora que lo sabemos, es para que lo vivamos, para que nos podamos presentar ante Él. Así de que, como dice la Escritura, ¿verdad? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también van a perecer. Y los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En otras palabras, no porque vas a la iglesia, eres cristiano. No porque das tus diezmos, tienes garantía de llegar al reino. No porque haces cosas buenas, tienes garantizada la entrada. Todo esto tiene que emanar de un corazón lleno de la presencia del Señor. Las cosas buenas que yo hago, cuando yo adoro a mi Señor, debe de ser con el corazón limpio, con el corazón puro, entregado al Señor. Por allá el apóstol Pablo, en el capítulo 12, ¿verdad? De aquí, del mismo libro de Romanos, dice algo que es muy interesante. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es su culto racional. Eso es lo que nosotros, el compromiso que nosotros hemos aceptado de seguir, de llevar ante nuestro Señor como un fruto de nuestra adoración, como un fruto de lo que hemos recibido de Él, ¿verdad? Que es una salvación tan grande como la que nosotros hemos recibido en Él. Así de que no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los que hacen la ley, los que la obedecen, van a ser justificados. Porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto lo hemos hablado varias otras veces, lo voy a decir nomás para que sigamos pensando en eso. Nuestra conciencia es un sentido de conocimiento espiritual de la voluntad de Dios, lo que nosotros sabemos, en lo que nuestro ser interior sabe de antemano qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Saber la voluntad de Dios íntimamente, sentir la presencia de la voluntad de Dios en nosotros. Nuestra conciencia da testimonio delante de Dios, va a dar testimonio el día del juicio delante de Dios, y a nuestra conciencia, nuestro conocimiento de la presencia de Dios y de todo el valor de Dios en la vida de nosotros, la va a acusar o la va a defender nuestros razonamientos. ¿Por qué hice o por qué no hice? Mis razonamientos son los que van a testificar en mi conciencia delante de Dios. Y eso el apóstol Pablo lo está mostrando aquí, ¿verdad? Que los que no son creyentes, de todas maneras, tienen la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. De la misma manera, nosotros que hemos creído al Señor, son nuestros razonamientos los que nos van a acusar o defender delante de nuestro Dios el día que Él se presente. Apenas el otro día le decía a una persona, ¿verdad? Le decía, ¿qué le vas a decir al Señor si en este momento se presenta y te dice el Señor, fulano de tal, Enrique, vengo por ti. Dime tú, ¿por qué razón yo te tengo que abrir las puertas del reino para que vengas a morar eternamente en mi presencia? Y la pobre no sabía qué contestar. Y muchos de nosotros estamos en la misma condición. Si ahorita en este momento se presenta el Señor a darnos juicio de nuestras obras, de nuestro ser, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué valor tenemos delante de Él para tener una entrada garantizada? El simple hecho de haber sido bautizado no es suficiente. El hecho de estar en la iglesia todos los días no es suficiente. El hecho de enseñar, el hecho de predicar no es suficiente. Necesita estar viva la presencia del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones 24 horas, 7 días por semanas, por 12 meses, hasta que el Señor nos llame a cuenta. ¿Entienden lo que eso significa? Nuestra conciencia va a estar día y noche, cada segundo, cada instante, llevándonos, ¿verdad?, con confianza y con seguridad ante la presencia del Señor, si es que estamos en el Señor. El apóstol dice, ¿verdad?, que el día en que Dios va a juzgar, ¿verdad?, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio que Él nos está presentando. Y el evangelio, otra vez, el resumen de lo que Él nos está diciendo es: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio, la fe en Cristo, nos da poder. El Espíritu Santo está lleno de poder. No podemos decir que no podemos, debemos de decir que no queremos. No hay nada que sea más poderoso que la presencia de Dios en las vidas de nosotros. Si continuamos nosotros cayendo en pecado, es porque nos gusta. Es porque nos seduce el pecado, nos gusta, nos llama la atención, y muchas ocasiones nosotros le coqueteamos al pecado. Nosotros le estamos cerrando el ojo al pecado para que venga y se nos presente, ¿verdad? Y caer nosotros rendiditos. La iglesia está llena de creyentes que ponemos en práctica eso. El apóstol Santiago dice, ¿verdad? Humíllese ante Dios, ¿verdad? Y resista al diablo. Que el Señor venga y nos llene. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? Si el primero que va a responder a cualquier tentación, si el primero que va a responder a cualquier situación o circunstancia que el mundo nos está poniendo es el Espíritu Santo de Dios, que debe de estar morando en nosotros, ¿cuál sería la respuesta? El otro día yo le mencionaba a algunas personas, ¿verdad?, que me preguntaba de si los cristianos podíamos ser poseídos por demonios. Digo, yo creo que sí, pero si un verdadero cristiano ora cada día 4, 5, 6, 8 veces, todas las veces que pueda, si un verdadero cristiano lee la Biblia, oye la palabra del Señor, cree a ella, la pone en práctica, y si un creyente, un cristiano, pone a práctica su servicio,
Si el cristiano lleva el evangelio, si el cristiano siente compasión por los que sufren, por los perdidos y todo lo que usted quiera, si es un verdadero cristiano, imagínese un espíritu de maldad que entre a la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo le da para que salga corriendo o salga convertido? Les decía el otro día que había una historia que una vez me contaron de una persona, un hermano que me decía, no hombre, hermano, la otra vez me picó un moyote. Y me quedé sorprendido porque cuando me picó, salió volando, gritando, aleluya, gloria a Dios. Así debiera de suceder con nosotros. Cuando cualquier maldad venga al acecho de nosotros, que salga gritando de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor está dentro de nosotros. Y si el Señor está dentro de nosotros, no puede haber pecado. No podemos ser esclavos de nada que no nos permita estar delante de la presencia del Señor. Ahora bien, el apóstol nos dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Romanos, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y está hablando ahora con los creyentes. Nosotros tenemos el sobrenombre de judío y nos apoyamos en la ley y nos gloriamos en Dios. Y conocemos su voluntad e instruidos por la ley, aprobamos lo que es mejor. A través de la ley, dice el apóstol Pablo, conocemos el pecado. A través de la ley sabemos qué es malo. Todo lo opuesto a lo malo es la verdad del Señor. Si dice no matarás, ese es el pecado, matar. Si queremos conocer la voluntad de Dios, es ni pase por tu mente hacer daño a nadie. Tradúcelo como te parezca más bien a ti, te sientas más satisfecho, pero todo lo contrario a lo que la ley nos está hablando es la voluntad de Dios. La ley fue dada para que nosotros conociéramos qué era malo, qué es malo. Así de que, dice el apóstol, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y cuidado, de una fuente no puede salir agua dulce y salada. No podemos estar los domingos levantando manos santas y ser unos dignos hijos de Dios. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado ser de la secreta. Que nadie tenga idea que nosotros somos cristianos. Eso es algo que tenemos que corregir. Todos los días, a cada instante, cualquier persona que nos encuentre debe de reconocer que nosotros somos diferentes. Que somos algo diferente. Que pregunten quién eres, qué haces, qué crees, cómo vives. Que puedan ellos mirar luz. Cuando el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, nos está diciendo que somos la esperanza de la tierra. Ahora, debo de decirles del mundo, debo de decirles que es muy importante que sepamos nosotros los creyentes que el mundo nos está mirando. El mundo espera ver qué es lo que Dios hace. ¿De dónde fuiste tú sacado, hermano? De la pudredumbre, de la basura, de lo peor. Fuimos sacados muchos de nosotros por su misericordia, por la gracia que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros. Y nos ha rescatado del mal para librarnos, para limpiarnos. El Señor vino a sanar y a salvar a los creyentes. Nosotros somos ellos, los que somos sanos, los que tenemos un corazón limpio y puro en el Señor.
El apóstol Pablo dice que el propósito del mandamiento del Señor, ¿verdad?, es de que tengamos una conciencia limpia y un corazón puro. Aunque lo hayamos tenido cochino, negro, lo peor que haya, pudriéndose o como usted quiera, la conciencia se puede limpiar si nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios venga y cambie y transforme nuestras vidas por la fe en Jesucristo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Es Cristo mismo en nosotros. Debemos de tener cuidado con todas esas cosas. Dice el versículo 19, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Yo no le puedo estar diciendo a la gente lo que yo no vivo. Yo no puedo decirle a la gente que acepte al Señor si yo no lo he aceptado. Yo no le puedo decir a la gente que no robe si yo sigo robando. Yo no le puedo decir a la gente que deje de adorar a los monos, ¿verdad? O a las pinturas o a las obras que el hombre hace con sus propias manos, si yo lo hago. Yo no le puedo decir a la gente lo que yo no hago. Lo que yo haga va a ser la mejor manera de enseñar a mi prójimo. Porque a veces las palabras son muy difíciles de entender. A veces las palabras no pueden formar la idea de lo que queremos decir. Pero nuestra forma de vida es la que puede ayudar para que ellos puedan entender y decir, oh, esto es lo que me está diciendo. Cuando ellos vean que nosotros los amamos, cuando ellos vean que nosotros les toleramos, cuando ellos vean que nosotros les perdonamos, que nosotros nos arrepentimos cuando cometemos errores, cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vivimos una conducta conforme a Dios, y no estoy hablando de ser perfectos, estoy hablando de que nuestra vida se maneje más por la voluntad de Dios que por la voluntad mía. Y la palabra del Señor nos dice, ¿te crees instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad? Tú pues enseñas a otros, ¿que no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y esto es directo para cada uno de nosotros. Para mí. Yo que digo que Dios es grande, yo que digo que mi Dios es mi salvación, yo que me deleito en las cosas de mi Dios, yo quiero estar esperando en mi Señor, yo espero una esperanza viva de vivir una eternidad con mi Señor, en aquel lugar donde no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, donde no hay calor que me agobie, donde no hay frío que me haga temblar, donde no haya necesidades de nada. Ese es mi anhelo, mi esperanza. Hacia allá vamos caminando. Si yo creo todo eso, ¿cómo puedo decirle a la gente que no sea idólatra y yo con idolatría, ¿verdad? Cometo sacrilegio? ¿Cómo le puedo decir a la gente, verdad? Como dice la Escritura, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Yo tengo que cuidarme de todo esto, entregar mi vida totalmente al Señor. Tentación hay a cada paso, a cada lugar que vas. Hay tentación, los ojos se te van para donde hay pecado. Seguro que sí.
Pero la Escritura dice que si mi ojo me es ocasión, ¿verdad?, de caer, mejor me quito el ojo y entro tuerto al reino, ¿verdad?, que con los dos ojos me vaya al infierno. Así que yo tengo que trabajar con mis ojos. Que mis ojos se vayan para el lugar donde deben de ir caminando, para donde deben de ser dirigidos. Si algo me está metiendo malos pensamientos a través de mis ojos, yo necesito cerrar mis ojos a esa maldad. Si mis oídos se van, ¿verdad?, siempre por donde yo estoy escuchando juicios contra otros, si yo estoy escuchando mentiras, calumnia, chismorreo contra otros, si mi oído le encanta, le dan cosquillas, se deleita en estar escuchando pecado, maldad, necesito hacer algo con mis oídos. Póngase un tapón. No deje que el diablo lo engañe a través de las cosas que está presentando en el mundo, que muchas son muy sutiles, ni muchas veces no nos damos cuenta. Por eso, la intención de la Escritura es de que nosotros maduremos. No solamente que nos arrepintamos y que nos bauticemos, que vengamos a ser parte del reino, ¿verdad? Y que empecemos a vivir el cristianismo, sino que lleguemos a ser maduros. Porque si somos maduros en la palabra del Señor, vamos a poder tener el discernimiento. Dice la Escritura, ¿verdad?, que por el uso de nuestros sentidos, ejercitamos nosotros el discernimiento. Si mis ojos son educados por el Señor para no ver lo malo, voy a poder descubrir antes de caer, cuando mis ojos vean que hay algo que no es correcto. Cuando mis oídos estén escuchando pecado, maldad, con el ejercicio espiritual del conocimiento de la voluntad de Dios, yo voy a aprender a cerrar mis oídos a todo lo que no sirve para mí. Mi boca, mi nariz, mi tacto, mis 5 sentidos, ejercitados para el bien. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol nos está hablando. Si nosotros somos instructores de aquellos que apenas acaban de conocer del Señor y todo eso, aún de los niños que no conocen muy bien de la ley, de la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y si entendemos que la voluntad de Dios es esa forma de ciencia, de verdad en las vidas de nosotros, pues nosotros tenemos que aprender a demostrarle a la gente que sí se puede. Que sí se puede salir del pecado, que sí se puede dejar el pecado y caminar en la presencia del Señor. Así es de que dice el apóstol Pablo, está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Porque diciendo las cosas que el Señor dice, nosotros no las hacemos. Nosotros no las hacemos. Así es de que el apóstol continúa diciendo, pues en verdad, dice, está escrito en nombre de Dios, es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, hablándole a los romanos, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y yo me voy a quedar aquí el día de hoy, cerrando este pensamiento con cuando le dio Moisés, cuando Abraham recibió la promesa de nuestro Señor, cuando habla el Señor y le dice a Abraham, ¿verdad?, todas las cosas que va a vivir, ¿verdad?, ante la presencia del Señor, y le dice, ¿verdad?, déjeme, encuentro la escritura,
cuando el Señor habla con Abraham y le dice a Abraham estas palabras, le dice el Señor, déjenme donde lo encuentro. En el capítulo 12 ahí de Génesis, le dice el Señor a Abraham, sal de tu parentela, vete a donde yo te voy a enviar. Ahí te voy a llevar a una tierra, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. Y le dice, fíjese lo que dice desde el versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces Abraham se fue, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿verdad? De la circuncisión como pacto, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? En el capítulo 17 dice, versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y se multiplicará, y te multiplicaré en gran manera. Y le dice, ¿verdad? He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de mucha gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Que su pacto, ¿verdad? El versículo 7 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y le habla, ¿verdad?, de la circuncisión, ¿verdad?, que es la señal del pacto. Por eso los judíos son muy celosos de la circuncisión, porque si no tenían la circuncisión, si un judío no tiene la circuncisión, no es un judío. Es el pasaporte delante de Dios de un judío, la circuncisión. Porque Abraham es, ¿verdad?, la semilla de donde comienza todo el pueblo de Israel. Y lo que el apóstol está hablando aquí en el libro de los Romanos es muy interesante, ¿verdad? Cuando el apóstol está hablando de si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, va a ser tenida su incircuncisión como incircuncisión. Pero todo lo contrario, ¿verdad? La circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si tú eres judío, si tú eres cristiano y tu corazón ha sido circuncidado, estás en los caminos del Señor. Aunque tú no seas cristiano, pero haces las cosas que Dios está demandando, tu incircuncisión vale como circuncisión. Pero si yo he creído en el Señor, si yo me he bautizado, si yo he entrado al reino de los cielos, ¿verdad? Si yo he entrado a ser parte del cuerpo de Cristo, si yo vengo a ser parte de la familia cristiana y cometo pecado, si vivo en pecado, mi salvación viene a ser como no salvación. Mi comunión con Dios viene a ser no comunión con Dios. Así es de que yo quiero quedarme aquí en esta parte y voy a pedirles, ¿verdad?, que hagamos una oración y que lo que hemos estudiado el día de hoy nos pueda ayudar un poco a sobrellevar la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Examine la palabra, vea lo que la palabra de Dios dice, aplíquela a su vida y eso tiene que dar fruto.
Necesitamos que el mundo sepa que nosotros estamos en el camino del Señor, con la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Padre bendito que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de continuar con este estudio. Padre, hay mucho más que hablar acerca de todo esto, pero Señor, necesitamos caminar un poco más rápido, Señor, para que nos apresuremos, Padre, a continuar, Señor, creciendo y madurando en la vida que tú nos has permitido vivir en tu santa presencia. Bendito seas, Padre, porque eres el único Dios, Señor, que nos ofrece esta bendición, Padre, de estar delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.